Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde cada historia late con amor, suspense, traición y secretos que encienden el alma. Si buscas emociones intensas y romances que desafían lo imposible, este es tu lugar. Síguenos para descubrir relatos que te harán suspirar, temblar y creer nuevamente en el poder del destino. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris cuando Arturo Villalobos recibió la llamada que cambiaría su vida. Su padre, el patriarca implacable del Imperio Villalobos, pronunció las palabras con la frialdad de quien dicta sentencia. 6 meses para casarse, o la herencia pasaría a manos de su primo. Arturo, a sus 35 años, era conocido en los círculos de la alta sociedad como un hombre despiadado en los negocios y un canalla incorregible en el amor. Mujeres hermosas desfilaban por su vida como piezas de un tablero que él movía a su antojo, sin compromisos ni ataduras. La idea del matrimonio le resultaba repugnante, una cadena dorada que nunca había considerado portar. Sin embargo, perder el imperio familiar era impensable. Generaciones de Villalobos habían construido ese legado de poder y riqueza, y Arturo no sería el eslabón débil que lo destruyera. Sentado en su oficina del piso 50, con vista panorámica a la ciudad que consideraba suya, calculó sus opciones con la precisión de un estratega militar. Necesitaba una esposa, pero no cualquier mujer. Debía ser alguien manejable, alguien que entendiera que aquello era solo un acuerdo comercial, nada más. Si esta historia te atrapa, no olvides seguir Susurros de Pasión. Cada día compartimos relatos que despiertan pasiones ocultas y revelan los secretos más oscuros del corazón. Dale seguir ahora y no te pierdas ninguna emoción. Arturo convocó a su asistente más confiable y le dio instrucciones precisas. Buscar candidatas adecuadas, mujeres que necesitaran dinero lo suficiente como para aceptar un matrimonio de conveniencia. La lista debía estar lista en 48 horas. Mientras su asistente asentía y salía del despacho, Arturo se sirvió un whisky y contempló la ciudad a sus pies. No sentía remordimiento alguno por lo que estaba a punto de hacer. En su mundo todo tenía un precio, incluso el amor, o más bien, la ilusión del amor que presentaría ante su padre y la sociedad. El reloj comenzaba su cuenta regresiva, y Arturo Villalobos, el canalla más temido de México, estaba a punto de conocer a la única mujer capaz de desarmar todas sus defensas. Ana Sofía Durán nunca imaginó que su sueño se convertiría en una pesadilla de deudas y amenazas legales. Había dedicado los últimos 3 años de su vida a construir un centro comunitario en una de las colonias más vulnerables de la Ciudad de México, un refugio donde niños y jóvenes encontraban educación, alimento y esperanza. Cada mañana, al cruzar las puertas de aquel edificio modesto pero lleno de vida, sentía que su propósito en el mundo cobraba sentido. Sin embargo, la realidad financiera era implacable y los números rojos en las cuentas bancarias se multiplicaban como una enfermedad terminal que devoraba su proyecto desde adentro. La carta de desalojo llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero que evitó su mirada. 30 días para abandonar el inmueble o enfrentar un proceso judicial que no podría costear. Ana Sofía leyó el documento con manos temblorosas mientras los niños jugaban en el patio, ajenos a la catástrofe que se cernía sobre sus cabezas. Había tocado todas las puertas posibles, instituciones gubernamentales que prometían apoyo y nunca cumplían, fundaciones privadas con requisitos imposibles de satisfacer y donantes individuales que ya habían dado todo lo que podían.
La cifra necesaria para salvar el centro era astronómica, una cantidad que jamás podría reunir con su salario de trabajadora social. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido con su abuela enferma, Ana Sofía navegaba por internet buscando milagros inexistentes. Entre anuncios de empleos convencionales y ofertas dudosas, un encabezado captó su atención con una mezcla de curiosidad y desesperación. Se busca mujer para acuerdo matrimonial temporal, compensación económica considerable, discreción absoluta. Su primer impulso fue cerrar la página, considerándolo una estafa o algo peor, pero la cifra mencionada en la descripción era exactamente lo que necesitaba para salvar el centro, pagar las deudas y asegurar 2 años más de operación. Ana Sofía pasó la noche entera sin dormir, debatiéndose entre sus principios y la realidad despiadada. ¿Podría realmente venderse en un matrimonio falso? ¿Qué diría su abuela, mujer de valores tradicionales y fe inquebrantable? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños que dependían del centro, las madres solteras que encontraban allí un respiro, los jóvenes que habían cambiado pandillas por libros. Al amanecer, con lágrimas secándose en sus mejillas y el corazón encogido de culpa, tomó su teléfono y marcó el número del anuncio. Una voz profesional y distante le dio una cita para el día siguiente en una dirección del distrito financiero más exclusivo de la ciudad. ¿Qué secretos ocultaba ese misterioso acuerdo matrimonial? ¿Y quién era el hombre dispuesto a pagar una fortuna por una esposa temporal? El edificio corporativo se elevaba como una torre de cristal y acero que reflejaba las nubes y parecía tocar el cielo mismo. Ana Sofía ajustó su única chaqueta formal, comprada años atrás para entrevistas de trabajo, y sintió que cada paso hacia el interior la alejaba del mundo que conocía. El vestíbulo era un despliegue de mármol italiano y arte contemporáneo que probablemente costaba más que todo su centro comunitario. La recepcionista, impecablemente maquillada y con un traje de diseñador, la guió hacia los ascensores sin mostrar emoción alguna. El ascenso hasta el piso 50 fue silencioso, solo interrumpido por el latido acelerado de su propio corazón que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. La puerta de la oficina se abrió revelando un espacio que gritaba poder y dinero. Y allí, de pie junto a ventanales que ofrecían una vista imposible de la ciudad, estaba Arturo Villalobos. Ana Sofía lo reconoció inmediatamente de las revistas de negocios y páginas de sociedad. El magnate despiadado, el heredero arrogante, el hombre cuya reputación con las mujeres era tan legendaria como cuestionable. Él se volvió hacia ella con movimientos calculados, y sus ojos oscuros la evaluaron de arriba abajo, con la frialdad de quien examina mercancía. No hubo saludo cálido ni cortesías innecesarias. Arturo señaló una silla frente a su escritorio y fue directo al punto con una voz que no admitía réplicas ni emociones. Necesitaba una esposa por razones legales relacionadas con su herencia, explicó sin revelar detalles íntimos. El matrimonio duraría exactamente 6 meses, tiempo suficiente para cumplir con las condiciones impuestas por su padre. A cambio, Ana Sofía recibiría una suma que haría desaparecer todas sus deudas y aseguraría el futuro de su proyecto social durante años. Las reglas eran simples pero inflexibles. Debían presentarse como pareja enamorada ante la sociedad y la familia Villalobos, pero en privado mantendrían habitaciones separadas y distancia emocional absoluta. No habría sentimientos, no habría intimidad real, solo una farsa perfectamente ejecutada que beneficiaría a ambos. Al finalizar el plazo, el divorcio sería rápido y discreto.
Cada uno seguiría su camino y jamás volverían a cruzarse. Ana Sofía escuchó la proposición sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba con cada palabra. Aquel hombre la miraba como si fuera un problema a resolver, una pieza más en su tablero de ajedrez empresarial. Quiso levantarse y salir corriendo, preservar su orgullo y buscar otra solución. Pero entonces recordó a Lupita, la niña de 8 años que había dejado las calles gracias al centro. Pensó en don Carlos, el anciano que daba clases de carpintería a los jóvenes en riesgo. Vio mentalmente el letrero de desalojo clavándose en la puerta de sus sueños. Arturo deslizó un contrato a través del escritorio, una pluma de oro descansando sobre las páginas repletas de cláusulas legales. Ana Sofía tomó la pluma con manos que ya no le pertenecían, firmó su nombre al final del documento y sintió que vendía algo más valioso que su tiempo. Vendía la posibilidad de creer en un amor verdadero. ¿Cómo sobrevivirían 6 meses juntos dos personas de mundos tan opuestos? ¿Y qué pasaría cuando la farsa comenzara a sentirse peligrosamente real? El contrato tenía 17 páginas de letra pequeña que detallaban cada aspecto de aquella unión artificial. Ana Sofía lo leyó en la soledad de su apartamento durante 3 noches consecutivas, memorizando cada cláusula como si se tratara de un manual de supervivencia. Habitaciones separadas en la mansión Villalobos, nunca compartir espacios privados sin previo aviso, mantener conversaciones cordiales pero superficiales y, lo más importante, jamás confundir la actuación pública con sentimientos reales. El documento incluía un calendario de eventos sociales donde debían aparecer juntos, desde cenas benéficas hasta reuniones familiares, cada aparición calculada para construir la ilusión de un matrimonio perfecto ante los ojos de la alta sociedad mexicana y especialmente ante el patriarca Villalobos. La boda civil fue una ceremonia fría celebrada en una oficina gubernamental, con 2 testigos pagados que no conocían a ninguno de los contrayentes. Ana Sofía firmó los papeles con un nudo en la garganta, sintiendo que traicionaba todos los sueños románticos que alguna vez albergó en su juventud. Arturo permaneció impasible durante todo el proceso, revisando mensajes en su teléfono mientras el funcionario leía los votos tradicionales que ninguno de los dos escuchaba realmente. No hubo beso, no hubo fotografías románticas, solo el intercambio de anillos de platino que brillaban como grilletes elegantes. Esa misma tarde, Ana Sofía se mudó a la mansión Villalobos, una propiedad colonial restaurada en las lomas de Chapultepec que parecía un museo más que un hogar. El ama de llaves, una mujer mayor llamada Clemencia, que llevaba 30 años al servicio de la familia, le mostró sus aposentos en el ala este de la casa. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento, decorada con antigüedades y obras de arte que probablemente valían millones. Arturo ocupaba el ala oeste, lo suficientemente lejos como para que sus caminos raramente se cruzaran fuera de las obligaciones contractuales. Las primeras semanas transcurrieron en un silencio incómodo y rutinas paralelas. Él salía temprano a sus oficinas y regresaba tarde, encerrado en su estudio hasta altas horas de la madrugada. Ella dedicaba sus días al centro comunitario, ahora salvado gracias al primer desembolso del acuerdo, evitando regresar a la mansión hasta el último momento posible. La primera prueba pública llegó con una cena de gala en el exclusivo Club de Industriales, un evento donde la crema innata de la sociedad mexicana se reunía para exhibir poder y establecer alianzas. Ana Sofía se preparó con ayuda de un estilista contratado por Arturo, quien transformó su apariencia sencilla en una elegancia sofisticada
que ella apenas reconocía en el espejo. El vestido de seda color marfil se ajustaba a su cuerpo de manera que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Cuando bajó la escalera principal de la mansión, encontró a Arturo esperándola en el vestíbulo, impecable en su smoking negro. Por primera vez, sus miradas se encontraron con algo más que indiferencia profesional. Él extendió su brazo y ella lo tomó, sintiendo el calor de su piel a través de la tela. En el auto que los llevaba al evento, Arturo repasó las reglas de comportamiento: sonrisas constantes, contacto físico mínimo pero visible, responder preguntas sobre su romance con la historia fabricada que habían memorizado y jamás separarse demasiado para evitar interrogatorios individuales. Noche fue una representación teatral agotadora, donde Ana Sofía debía fingir estar perdidamente enamorada del hombre más arrogante que había conocido. Pero algo inesperado sucedió entre los brindis y las conversaciones superficiales. Descubrieron que podían conversar sobre temas profundos cuando nadie más escuchaba. Arturo demostró conocimientos sorprendentes sobre proyectos sociales y desarrollo comunitario, mientras Ana Sofía reveló una comprensión inusual de estrategias empresariales heredada de su difunto padre. La química intelectual era innegable y varios invitados comentaron lo radiante que se veía la nueva pareja Villalobos. ¿Podría una farsa tan cuidadosamente construida resistir la atracción inesperada que comenzaba a despertar entre ellos? ¿O las reglas del contrato terminarían siendo insuficientes para contener lo que estaban haciendo? Los siguientes 2 meses se convirtieron en un desfile interminable de eventos sociales donde Arturo y Ana Sofía perfeccionaron su actuación hasta convertirla en un arte. Galas benéficas, cenas de negocios, presentaciones ante la junta directiva del Emporio Villalobos. Cada aparición pública añadía una capa más a la ilusión del matrimonio perfecto. Ana Sofía aprendió a moverse en ese mundo de lujo y superficialidad con una gracia natural que sorprendió incluso a Arturo. Ella memorizó nombres de empresarios influyentes, dominó el lenguaje no verbal de la alta sociedad y descubrió que podía sostener conversaciones inteligentes sobre economía y política que impresionaban a los socios de su falso esposo. Las esposas de los magnates la aceptaron en su círculo con una mezcla de curiosidad y envidia, preguntándose cómo aquella mujer sin apellido ilustre había conquistado al soltero más codiciado de México. Pero era en los momentos robados, en las conversaciones privadas durante los trayectos en auto o en las esquinas apartadas de los salones de baile, donde algo peligroso comenzaba a gestarse. Arturo descubría en Ana Sofía una inteligencia afilada que desafiaba sus opiniones sin temor a su poder o su dinero. Ella no se dejaba intimidar por sus silencios calculados ni por sus comentarios cínicos sobre la naturaleza humana. En cambio, le respondía con argumentos sólidos sobre justicia social y responsabilidad colectiva que hacían tambalear las murallas egoístas que él había construido durante décadas. Por su parte, Ana Sofía encontraba destellos de humanidad en aquel hombre que se mostraba al mundo como un conquistador despiadado. Lo veía revisar informes financieros con una concentración absoluta, escuchaba sus análisis brillantes sobre mercados internacionales y reconocía en él una mente privilegiada desperdiciada en la acumulación vacía de riqueza. Una noche, después de una cena particularmente tediosa en casa del patriarca Villalobos, regresaron a la mansión en un silencio tenso. El padre de Arturo había expresado su satisfacción con la elección matrimonial de su hijo.
comentando que Ana Sofía poseía la clase y la inteligencia que la familia necesitaba. Las palabras sonaban como una aprobación de ganado en subasta, y Ana Sofía había sentido la humillación quemándole las mejillas durante todo el trayecto de vuelta. Arturo la siguió hasta la biblioteca, ese espacio neutral donde ocasionalmente coincidían sin violar las reglas del contrato. Él se sirvió un brandy y le ofreció una copa de vino que ella aceptó con manos temblorosas. Por primera vez, Arturo se disculpó por el comportamiento de su padre, explicando que el viejo magnate veía a las personas como activos o pasivos en su balance personal. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche, derivando hacia territorios íntimos que ninguno había planeado explorar. Arturo habló de la presión asfixiante de crecer como heredero de un imperio, de las expectativas imposibles y el vacío emocional que llenaba con conquistas vacías y excesos. Ana Sofía compartió el dolor de perder a sus padres en un accidente cuando tenía 16 años, de cómo ese trauma la había impulsado a dedicar su vida a proteger a otros de la pérdida y el abandono. Las máscaras sociales cayeron durante esas horas robadas, revelando dos personas heridas que habían construido fortalezas diferentes alrededor de sus corazones rotos. Cuando finalmente se despidieron en el pasillo que separaba sus habitaciones, algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. El respeto mutuo se había transformado en algo más peligroso, admiración genuina y el inicio de una atracción que ningún contrato podía controlarlos. Eventos sociales que siguieron se volvieron más complicados, porque la química entre ellos ya no era fingida. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Los roces accidentales enviaban corrientes eléctricas que ambos intentaban ignorar, y las sonrisas que intercambiaban contenían secretos que el resto del mundo no podía descifrar. Los asistentes a las galas comentaban lo enamorada que se veía la pareja Villalobos, sin saber que estaban presenciando el nacimiento real de algo que se suponía debía permanecer eternamente falso. ¿Cuánto tiempo podrían resistir la atracción magnética que los empujaba a romper todas las reglas? ¿Y qué precio pagarían cuando finalmente cedieran a lo inevitable? La tensión entre Arturo y Ana Sofía se volvió insostenible durante el tercer mes de su farsa matrimonial. Cada encuentro casual en los pasillos de la mansión se convertía en un duelo de miradas cargadas de deseo reprimido. Cada cena obligatoria terminaba con silencios densos que ninguno de los dos sabía cómo romper sin cruzar la línea invisible que el contrato había trazado entre ellos. Arturo comenzó a inventar excusas para llegar más temprano a casa, encontrándose con Ana Sofía en la terraza donde ella leía bajo la luz del atardecer. Ella dejó de evitar los espacios comunes, buscando inconscientemente esos encuentros que su mente racional le ordenaba eludir, pero su corazón anhelaba con una desesperación creciente. La noche que todo cambió comenzó con una llamada devastadora. Ana Sofía recibió la noticia de que su abuela había sufrido un derrame cerebral y estaba en el hospital en estado crítico. El pánico se apoderó de ella con una fuerza brutal que le cortó la respiración. Arturo la encontró en el vestíbulo, incapaz de sostener el teléfono que temblaba en sus manos, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras intentaba llamar a un taxi con dedos torpes de terror. Sin pronunciar palabra, él tomó las llaves de su auto deportivo y la condujo personalmente al hospital, atravesando la ciudad a velocidades temerarias. Durante las 4 horas que Ana Sofía esperó en la sala de urgencias, Arturo permaneció a su lado en silencio, sosteniendo su mano con una firmeza que ella no sabía
que necesitaba, pero que se volvió su único ancla en medio de la tormenta. Cuando finalmente los médicos informaron que la abuela estaba estable, pero necesitaría cuidados prolongados, Ana Sofía colapsó contra el pecho de Arturo, liberando el terror acumulado en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Él la rodeó con sus brazos de una manera que no estaba contemplada en ninguna cláusula contractual, acariciando su cabello y murmurando palabras de consuelo que jamás había pronunciado para ninguna otra mujer. La llevó de regreso a la mansión cuando el amanecer teñía el cielo de rosas y naranjas, y en lugar de separarse en el pasillo, como dictaba la costumbre, Arturo la guió hasta la sala privada donde nadie los interrumpiría. Sirvió 2 copas de coñac para calmar los nervios destrozados y se sentaron en el sofá más cerca de lo que las reglas permitían. El primer beso fue inevitable como el amanecer después de la noche más oscura. Ana Sofía no supo quién cerró la distancia primero, si fueron sus labios buscando consuelo o los de él ofreciendo refugio. Solo supo que cuando sus bocas se encontraron, algo dentro de ella se rompió y se recompuso simultáneamente. El beso fue lento al principio, exploratorio y cuidadoso, como si ambos temieran que el otro desapareciera si presionaban demasiado fuerte. Pero la necesidad reprimida durante meses explotó con una intensidad que los dejó sin aliento. Las manos de Arturo se enredaron en el cabello de Ana Sofía, mientras ella aferraba su camisa como si fuera lo único sólido en un mundo que se deshacía. El contrato, las reglas, las consecuencias, todo se evaporó ante el incendio que los consumía. Subieron las escaleras hacia la habitación de Arturo sin soltarse, deteniéndose en cada escalón para besarse con una urgencia que rayaba en la desesperación. La ropa cayó al suelo, dejando un rastro desde la puerta hasta la cama, donde finalmente se entregaron el uno al otro sin máscaras ni protecciones. No fue el encuentro calculado y vacío que Arturo había experimentado con innumerables mujeres antes. Fue vulnerable y real, una conexión que trascendía lo físico y tocaba lugares en su alma que él creía muertos. Ana Sofía descubrió en los brazos de aquel hombre una pasión que jamás imaginó posible, una intimidad que la aterraba y la completaba en igual medida. Hicieron el amor hasta que el sol entró por las ventanas y en algún momento de la madrugada, entre susurros y caricias, ambos supieron que habían destruido irreparablemente los cimientos del acuerdo que los había unido. Cuando la luz del día iluminó la realidad de lo que habían hecho, el peso de su traición al contrato cayó sobre ellos como una losa de piedra. ¿Cómo podrían volver atrás después de cruzar esa línea? ¿Y qué significaba ese acto para el futuro de un matrimonio que nunca debió ser real? Los días siguientes a aquella noche fueron un tormento de culpa y deseo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Ana Sofía despertó en la cama de Arturo con la luz del mediodía filtrándose por las cortinas, encontrándose sola entre sábanas que aún guardaban su aroma. Una nota sobre la almohada explicaba que él había tenido que salir temprano a una reunión urgente, pero las palabras sonaban frías y distantes, como si el hombre que la había amado con tanta pasión horas antes hubiera desaparecido con la noche. Ella regresó a su habitación sintiendo vergüenza y confusión, preguntándose si lo ocurrido había sido un error monumental o el inicio de algo que siempre estuvo destinado a suceder. El espejo le devolvió la imagen de una mujer marcada por besos y caricias, con ojeras que hablaban de una noche sin sueño y ojos que brillaban con un secreto peligroso. Arturo pasó el día encerrado en su oficina corporativa, incapaz de concentrarse en informes financieros o llamadas de negocios.
Su mente reproducía una y otra vez cada momento de la noche anterior, el sabor de los labios de Ana Sofía, la suavidad de su piel bajo sus manos, los sonidos que había arrancado de su garganta. Pero junto al deseo que aún ardía en su sangre, crecía un pánico visceral que no había experimentado jamás. Había roto su propia regla cardinal, la que lo había protegido durante años: nunca involucrarse emocionalmente. Ana Sofía no era una conquista más que podía desechar al amanecer. Era su esposa contractual, una complicación que ponía en riesgo todo el plan cuidadosamente diseñado. Y peor aún, era alguien por quien comenzaba a sentir cosas que no podía nombrar, sin sentir que perdía el control de su propia vida. Esa noche coincidieron en la cena, un encuentro inevitable que ambos habían estado posponiendo mentalmente durante todo el día. Clemencia sirvió la comida y se retiró dejándolos solos en el comedor formal, que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Comieron sin hablar, el ruido de los cubiertos contra la porcelana amplificado por la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Fue Ana Sofía quien finalmente rompió el silencio, su voz temblando ligeramente mientras declaraba que lo sucedido había sido un error provocado por la vulnerabilidad emocional. Arturo asintió con demasiada rapidez, coincidiendo en que debían olvidar la transgresión y volver a las reglas originales del contrato. Las palabras sonaban razonables y maduras, pero los ojos de ambos contaban una historia completamente diferente. Sin embargo, olvidar resultó imposible. La atracción que habían desatado no reconocía contratos ni lógica. Una semana después, durante una cena de negocios en un restaurante exclusivo de Polanco, las rodillas de ambos se rozaron bajo la mesa y la corriente eléctrica fue tan intensa que Ana Sofía derramó su copa de vino. Arturo la miró con ojos oscurecidos por el deseo y ella supo que ambos estaban perdiendo la batalla contra lo inevitable. Esa noche, después de despedir al chófer alegando que preferían caminar, se besaron en un callejón oscuro como adolescentes desesperados, con la urgencia de quienes saben que están cometiendo un error, pero no pueden detenerse. La aventura secreta se estableció con reglas no escritas, solo cuando la necesidad se volviera insoportable, solo en la oscuridad de la noche, y jamás hablar de sentimientos. Se encontraban en la biblioteca después de la medianoche, en la habitación de él cuando la mansión dormía, en el auto durante el regreso de eventos sociales, cuando ordenaban al chofer que diera vueltas innecesarias por la ciudad. Cada encuentro era más intenso que el anterior, una adicción que alimentaba en lugar de saciar. Ana Sofía vivía en un constante estado de culpa, sintiéndose una impostora que había vendido su integridad por dinero y ahora la entregaba voluntariamente por un placer prohibido. Arturo oscilaba entre la posesividad feroz que sentía hacia ella y el terror de estar cayendo en un abismo emocional del que no sabría cómo escapar. En público, la farsa continuaba impecable. Nadie sospechaba que detrás de las sonrisas calculadas y los gestos de cariño medidos, existía una pasión real que amenazaba con consumirlos. Pero en privado, ambos sabían que estaban jugando con fuego. Cada beso, cada caricia, cada noche robada los alejaba más del acuerdo original y los acercaba a un punto de no retorno donde las consecuencias serían devastadoras. ¿Cuánto tiempo podría durar ese equilibrio imposible entre la farsa pública y la pasión secreta? ¿Y qué pasaría cuando lo inevitable finalmente sucediera y sus mundos colisionaran de manera irreversible?
Ana Sofía llevaba 2 semanas sintiéndose extraña, experimentando mareos matutinos que inicialmente atribuyó al estrés de mantener la doble vida que llevaba. Las náuseas aparecían sin aviso, obligándola a cancelar reuniones en el centro comunitario y a inventar excusas cuando Clemencia preguntaba si se sentía bien. Había notado también una sensibilidad inusual en sus senos y un cansancio que no se aliviaba con el sueño. Intentó ignorar las señales evidentes que su cuerpo le enviaba, negándose a considerar la posibilidad que la aterraba más que cualquier otra cosa. Pero cuando su periodo se retrasó por 3ª semana consecutiva, la negación ya no fue una opción sostenible. Una tarde, mientras Arturo estaba en una gira de negocios por Monterrey, Ana Sofía salió de la mansión con gafas de sol y una bufanda que ocultaba parcialmente su rostro, temerosa de ser reconocida. Compró 3 pruebas de embarazo en farmacias diferentes de colonias alejadas, como si la distancia geográfica pudiera cambiar el resultado inevitable. En el baño de su habitación, con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener las tiras reactivas, realizó las 3 pruebas. 5 minutos que parecieron 5 horas, 3 líneas rosas, 3 confirmaciones inequívocas de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ana Sofía se deslizó hasta el suelo de mármol frío, abrazándose las rodillas mientras la realidad la golpeaba con la fuerza de un tsunami. Estaba embarazada de Arturo Villalobos, el hombre que había contratado sus servicios como esposa falsa, el hombre con quien había violado todas las reglas del contrato, el hombre que había dejado absolutamente claro que no quería ataduras emocionales de ningún tipo. El embarazo convertía su acuerdo temporal de 6 meses en una conexión permanente e innegable. Un hijo no era algo que pudiera disolverse con papeles de divorcio o depósitos bancarios. Era una vida, una responsabilidad eterna, un lazo que los uniría para siempre sin importar lo que cualquier contrato dijera. Ana Sofía pensó en abortar, consideró la posibilidad durante exactamente 10 segundos antes de que algo primitivo y feroz en su interior rechazara la idea con una vehemencia que la sorprendió. A pesar de las circunstancias imposibles, a pesar del miedo paralizante, quería a ese bebé con una intensidad que desafiaba toda lógica. Los siguientes días fueron un infierno de silencio y disimulo. Arturo regresó de su viaje y notó inmediatamente que algo había cambiado en Ana Sofía. Ella evitaba su mirada, rechazaba sus avances nocturnos con excusas de cansancio y pasaba horas encerrada en su habitación. Él interpretó la distancia como arrepentimiento, como una señal de que ella finalmente había recapacitado sobre la locura en la que se habían sumergido. No preguntó, respetando ese espacio que ella obviamente necesitaba, aunque la ausencia de su cercanía le dolía de maneras que no sabía que eran posibles. La mansión se llenó de un silencio tenso donde 2 personas circulaban como fantasmas, evitándose mutuamente. Ana Sofía pasaba las noches despierta calculando escenarios imposibles. ¿Cómo reaccionaría Arturo ante la noticia? ¿La acusaría de haberlo trampeado deliberadamente para extender el contrato? ¿Exigiría pruebas de paternidad o simplemente le ofrecería más dinero para desaparecer con el bebé, lejos de su vida ordenada? Cada posibilidad era más dolorosa que la anterior. Pensó en huir, en tomar el dinero que ya había recibido y desaparecer antes de que el embarazo fuera evidente, criando a su hijo sola, lejos de la complejidad de los Villalobos. Pero esa opción también le parecía una cobardía injusta, tanto para el bebé como para Arturo, quien merecía saber que sería padre sin importar cuán inconveniente fuera la noticia.
Una madrugada, incapaz de soportar más el peso del secreto, Ana Sofía tomó una de las pruebas de embarazo que había guardado y la colocó en un sobre blanco. Lo deslizó bajo la puerta del estudio de Arturo junto con una nota que decía simplemente: «Necesitamos hablar, es urgente». Luego regresó a su habitación y esperó el amanecer con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la noche. El sol comenzó a elevarse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de colores que Ana Sofía apenas veía a través de las lágrimas que nublaban su visión. Escuchó los pasos de Arturo en el pasillo, el sonido de su puerta abriéndose, y supo que en cuestión de minutos toda la farsa, cuidadosamente construida, se derrumbaría dejando solo la verdad desnuda y aterradora de las consecuencias de su pasión. Cómo reaccionaría el hombre más controlador de México ante una noticia que destruía todo su plan perfectamente diseñado, y podría el amor que ninguno de los dos se atrevía a nombrar sobrevivir al peso de una responsabilidad que nunca buscaron. Arturo encontró el sobre bajo la puerta de su estudio a las 6 de la mañana, cuando el insomnio lo había llevado a buscar refugio entre contratos y reportes financieros que ya no lograban distraer su mente. Reconoció la letra de Ana Sofía en la nota y algo en su pecho se contrajo con un presentimiento oscuro. Abrió el sobre con dedos torpes de aprensión y la prueba de embarazo cayó sobre su escritorio de caoba como una bomba silenciosa. Las 2 líneas rosas lo miraban como una sentencia judicial contra la que no existía apelación posible. Durante varios minutos permaneció inmóvil, incapaz de procesar la información que acababa de detonar su mundo perfectamente controlado. Un hijo. Ana Sofía estaba esperando un hijo suyo. La primera reacción fue furia, una ira visceral que lo hizo aplastar el sobre entre sus puños. Se sintió traicionado, atrapado en una situación que nunca había contemplado ni querido. Toda su vida había sido diseñada para evitar exactamente este tipo de complicación. Un hijo que lo atara permanentemente, que demandara amor y compromiso, que lo obligara a convertirse en alguien que no sabía cómo ser. Su mente calculadora buscó inmediatamente soluciones prácticas: dinero para resolver el problema, acuerdos de confidencialidad, tal vez incluso sugerir que ella no siguiera adelante con el embarazo. Pero entonces imaginó a Ana Sofía recibiendo esas proposiciones cínicas. Vio en su mente los ojos de ella llenándose de desilusión y desprecio, y algo dentro de él se rebeló contra su propio pragmatismo despiadado. Subió las escaleras hacia la habitación de Ana Sofía con pasos que resonaban como truenos en la mansión dormida. Golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria y entró sin esperar respuesta. La encontró de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor de la mañana. El rostro de ella estaba pálido, demacrado por noches sin sueño, y sus ojos mostraban un miedo tan profundo que desarboló momentáneamente la furia de Arturo. Él levantó la prueba de embarazo exigiendo confirmación, y ella asintió con la barbilla temblorosa pero la mirada firme. Arturo comenzó a caminar en círculos por la habitación como animal enjaulado, soltando palabras duras sobre irresponsabilidad y consecuencias, acusándola de haber arruinado el plan perfecto que ambos habían acordado. Ana Sofía lo escuchó en silencio hasta que algo en su interior se quebró ante la injusticia de sus acusaciones. Con voz temblorosa pero cargada de dignidad, le recordó que ambos habían participado en cada encuentro nocturno, que ninguno había pensado en protección cuando la pasión los consumía. Le dijo que entendía si él quería que desapareciera de su vida,
que estaba dispuesta a anular el contrato y criar a su hijo sola sin pedirle nada más allá del dinero ya recibido, pero que no permitiría que la tratara como si fuera la única responsable de una situación que habían creado juntos. Las palabras de ella cayeron sobre Arturo como agua helada, enfriando su furia y dejando al descubierto el verdadero terror que se ocultaba debajo. El miedo paralizante a fallar como padre, de la misma manera en que su propio padre había fallado con él. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Arturo se dejó caer en el sillón junto a la ventana, cubriéndose el rostro con las manos en un gesto de vulnerabilidad que Ana Sofía nunca le había visto. Cuando finalmente habló, su voz sonaba rota y extrañamente joven. Confesó que no sabía cómo ser padre porque nunca tuvo uno verdadero, solo un tirano que medía el amor en términos de logros empresariales y obediencia ciega. Admitió que la idea de traer un hijo al mundo lo aterraba más que cualquier riesgo financiero, porque no había manual de negocios que le enseñara cómo amar sin condiciones. Y en medio de esa confesión devastadora, pronunció las palabras que cambiarían todo. Reconoció que en algún momento entre la farsa y la realidad se había enamorado de Ana Sofía de una manera que lo aterraba y lo completaba. Simultáneamente, Ana Sofía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas ante la honestidad brutal de aquel hombre que finalmente dejaba caer todas sus máscaras. Se arrodilló frente a él y tomó sus manos entre las suyas, confesando que ella también había caído en el amor cuando menos lo esperaba, que ese hijo no era una trampa, sino una consecuencia de algo real que había nacido entre ellos a pesar de todos los contratos y reglas. Arturo la miró con ojos brillantes de emoción contenida y la besó con una ternura completamente diferente a la pasión desesperada de sus encuentros nocturnos. Era un beso de promesa, de rendición, de aceptación de un futuro que ninguno había planeado, pero que ambos comenzaban a desear con una intensidad sorprendente. El sol iluminaba completamente la habitación cuando finalmente se separaron. Arturo colocó su mano sobre el vientre a un plano de Ana Sofía con una posesividad protectora que era nueva para ambos. Le prometió que encontraría la manera de ser el padre que su hijo merecía, incluso si eso significaba desafiar todas las expectativas de su familia y de la sociedad que los rodeaba. Pero en el fondo de su declaración apasionada, ambos sabían que los desafíos recién comenzaban. ¿Podría un matrimonio nacido de la mentira transformarse en un amor verdadero? ¿Y estarían dispuestos a enfrentar juntos las consecuencias de elegir el corazón sobre el contrato que los había unido? Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones encontradas y decisiones que debían tomarse con urgencia. Arturo pasó noches enteras en su estudio revisando el contrato matrimonial que ahora parecía un documento absurdo y cruel, un testimonio de su arrogancia pasada cuando creía que todo en la vida podía controlarse con cláusulas legales y depósitos bancarios. Llamó a su abogado de mayor confianza en la madrugada del tercer día, ordenándole que anulara cada página de aquel acuerdo que había convertido a Ana Sofía en una mercancía temporal. El abogado intentó razonar con él sobre las implicaciones financieras de la decisión, pero Arturo cortó la conversación con una frialdad que no admitía réplica. El contrato dejaría de existir antes del final de la semana, sin importar el costo. La verdadera prueba llegó cuando Arturo convocó a su padre a una reunión en la mansión familiar. El patriarca Villalobos llegó con la arrogancia característica de quien había gobernado un imperio durante 4 décadas,
esperando un reporte sobre el cumplimiento exitoso de su ultimátum matrimonial. Lo que encontró fue a un hijo transformado, de pie junto a Ana Sofía, con una postura que comunicaba protección y desafío en igual medida. Arturo anunció que el matrimonio ya no era temporal, que Ana Sofía estaba esperando un hijo suyo y que permanecerían juntos no por obligación contractual, sino por elección personal. Más aún, declaró que si la herencia dependía de cumplir con expectativas que violaran su felicidad o la dignidad de su familia, entonces renunciaba a ella sin remordimientos. El silencio que siguió fue glacial. El padre de Arturo evaluó la situación con la precisión de un estratega militar, buscando grietas en la determinación de su hijo que pudiera explotar. Pero algo en los ojos de Arturo era diferente, una resolución férrea que el viejo magnate reconoció porque él mismo la había poseído en su juventud antes de que la ambición devorara todo lo demás en su vida. Observó a Ana Sofía, notando por primera vez no solo su belleza, sino la fuerza tranquila que emanaba de ella, la manera en que no se encogía ante su escrutinio, sino que lo sostenía con dignidad. Después de lo que pareció una eternidad, el patriarca habló con voz cansada, admitiendo que tal vez su ultimátum había sido más sabio de lo que imaginó, no por forzar un matrimonio, sino por llevar a su hijo hacia algo que nunca habría encontrado, por elección propia, una mujer que lo desafiaba a ser mejor hombre. La bendición del patriarca llegó con condiciones mínimas y una advertencia. Criar a un heredero Villalobos requería compromiso total y esperaba que ambos estuvieran a la altura de esa responsabilidad. Ana Sofía respondió con voz clara que educaría a su hijo en valores de compasión y justicia social, no solo en estrategias empresariales, y que esa sería su contribución al legado familiar. Para sorpresa de todos, el viejo magnate sonrió por primera vez en años, murmurando que tal vez eso era exactamente lo que el Imperio Villalobos necesitaba para evolucionar hacia el futuro. Cuando finalmente se retiró, dejó tras de sí una sensación de alivio y nuevas posibilidades. Los meses siguientes fueron de transformación profunda para ambos. Arturo se involucró activamente en el centro comunitario de Ana Sofía, descubriendo una satisfacción inesperada en proyectos que generaban valor social en lugar de solo ganancias financieras. Reorganizó parte de su imperio empresarial para incluir iniciativas de responsabilidad social, canalizando recursos hacia causas que antes habría considerado sentimentalismos innecesarios. Ana Sofía, por su parte, aprendió a navegar el mundo corporativo aportando una perspectiva humanista que sorprendentemente mejoraba las relaciones laborales y la productividad de las empresas Villalobos. Juntos formaban un equipo que nadie había anticipado, pero que funcionaba con una sinergia extraordinaria. El embarazo transcurrió con altibajos naturales, pero cada ecografía, cada patada del bebé, cada momento compartido los unía más profundamente. Arturo asistía a todas las citas médicas sin importar las reuniones que tuviera que cancelar. Colocaba sus manos sobre el vientre de Ana Sofía para sentir los movimientos de su hijo y hablaba con el bebé en las noches contándole sobre el mundo que lo esperaba. Ana Sofía veía en esos gestos al hombre que se ocultaba bajo décadas de cinismo, el padre amoroso que luchaba por emerger a pesar de no haber tenido modelos positivos en su propia infancia. Cuando llegó el momento de renovar sus votos, lo hicieron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, rodeados solo de las personas que realmente importaban. Clemencia, que lloraba de felicidad,
La abuela de Ana Sofía, ya recuperada y radiante, algunos empleados del centro comunitario y un puñado de amigos genuinos. No hubo periodistas ni cámaras de sociedad, no hubo contratos ni cláusulas. Solo dos personas prometiéndose amor eterno, con un bebé creciendo entre ellos como el símbolo más perfecto de que el destino a veces escribe historias mejores que cualquier plan racional. El nacimiento de Sebastián Villalobos. Durán ocurrió en una madrugada de primavera, bajo una luna llena que iluminaba la ciudad como una bendición. Arturo sostuvo a su hijo por primera vez con manos temblorosas y lágrimas rodando libremente por sus mejillas, experimentando un amor tan absoluto y aterrador que supo que jamás volvería a ser el hombre que había sido. Ana Sofía los observaba desde la cama del hospital, exhausta pero completa, sabiendo que la farsa que había comenzado como una transacción desesperada se había transformado en la historia de amor más real de su vida. Años después, cuando les contaban a Sebastián sobre cómo se habían conocido, omitían los detalles del contrato original, prefiriendo decir que el destino los había unido de maneras misteriosas, porque en el fondo eso era la verdad más profunda. Dos almas heridas que se habían encontrado en medio de una farsa y se habían curado mutuamente con un amor que ningún documento legal podría haber predicho o contenido. El imperio Villalobos prosperaba bajo una nueva filosofía que equilibraba ganancias con responsabilidad social, y el centro comunitario se había expandido a 5 ubicaciones gracias al apoyo incondicional de Arturo. La mansión, que alguna vez fue un museo frío, se llenó de risas infantiles, proyectos compartidos y conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada. Arturo nunca volvió a ver a las mujeres como conquistas ni a medir el éxito solo en términos monetarios. Ana Sofía encontró en él un compañero que amplificaba su impacto social mientras la desafiaba intelectualmente. Y Sebastián creció rodeado de un amor que sus padres habían descubierto contra todas las probabilidades, en medio de un contrato que se suponía debía mantenerlos separados, pero que paradójicamente los había llevado a encontrarse, porque al final el amor verdadero no reconoce cláusulas ni contratos. Se abre paso a través de las defensas más fortificadas, transforma a los cínicos en creyentes y demuestra que a veces las mejores historias son aquellas que nunca planeamos escribir. Arturo y Ana Sofía habían comenzado como extraños en un acuerdo de negocios, pero terminaron como almas gemelas que habían reescrito juntos el significado del compromiso, la familia y el amor sin condiciones. Gracias por acompañarnos en esta historia de susurros de pasión. Si te emocionó este relato de amor, pasión y redención, no olvides seguir nuestro canal para más historias que tocan el corazón y despiertan los sentidos. Hasta la próxima, donde nuevos susurros te esperan.